que una canción. Éxodo capítulo 14. Desde el versículo 10 hasta el versículo 12. La palabra del Señor dice así: y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel alzaron su voz, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella. Traigo todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy quiero hablarle bajo el tema: tú no puedes recibir de aquel de quien murmuras. ¿Puedes repetirlo? Mira al que está a tu lado, mira a los ojos, dile: no murmures de mí. Díselo, porque no puedes recibir nada de mí si murmuras de mí. Hemos estado hablando acerca de una serie que es principios que rigen las pruebas. Y en las pruebas, lo que podemos ver en la Biblia de que siempre ocurre es de que la gente termina murmurando de Dios, ¿verdad? Toda prueba genera cierta murmuración. Pero este pecado de la murmuración es algo que el pueblo de Israel hizo con Dios. Cada vez que Dios probó al pueblo, el pueblo que hizo habló contra Dios. La palabra murmurar, según la Real Academia Española, dice que es hacer un ruido sordo y prolongado o quejarse entre dientes y voz baja. ¿Escuchó? ¿Quejarse qué? Entre dientes y voz baja. Criticar o censurar, murmurar. Es una conversación, escuche, en perjuicio de un ausente. Cuando una persona murmura, está conversando para tenerle un perjuicio a una persona que no está en el lugar. Y yo creo que aquí no hay ningún murmurador. Amén. En la Biblia, la palabra murmurar se encuentra, sobre todo tomando el mismo pasaje de Éxodo capítulo 14, se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 hasta el capítulo 13, versículo 13, 10, 13. Dice la palabra del Señor que la palabra aquí murmurar, el mismo apóstol Pablo habló, que no murmuremos como algunos murmuraron y cayeron en el desierto, y que los mató el murmurar. Y la palabra ahí es gonguso o gongusó, que significa estar insatisfecho. Gruñir significa musitar, decir algo en tono bajo, ¿verdad? Cuando una persona murmura, está sencillamente hablando en contra de algo o de alguien. También otra palabra en el Antiguo Testamento que significa murmurar está en Éxodo capítulo 16, versículo 8, donde dice: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Y la palabra murmurar ahí significa obstinaciones. Es decir, que una persona que murmura es que un obstinado, y un obstinado es un terco, ¿no? Entonces una persona que murmura es un terco delante de Dios. Éxodo 15, 24 también dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? La palabra aquí, murmurar, se traduce o tiene el significado de pernoctar en un lugar, quedarse en un lugar, establecerse, no poder avanzar. Fíjese todo lo que hace la murmuración. Solamente etimológicamente podemos ver que murmurar en sí es malo.
Israel en la prueba murmuró con Dios. Y llegó un momento donde Dios dijo: este pueblo ha murmurado contra mí 10 veces. Es decir, que Dios se las tenía ¿qué? Contadas. Todas las veces en la prueba Israel murmuró. Quiero decirle que la murmuración, sencillamente en el momento de la prueba, en el momento del problema, lo que hace es extender el periodo en que usted va a estar en ese problema y en esa prueba. No así una persona que tiene otra actitud. De hecho, el primer pecado de Israel en la prueba fue murmurar. Le hago una pregunta: cuando usted entra en problemas y en dificultades, ¿cuál es su primer pecado? ¿Es murmurar tal vez? Porque eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Como todos sabemos, el pueblo de Israel estuvo 430 años siendo esclavos en Egipto. Y cuando Moisés los quiso sacar, dice la Biblia que Dios los sacó con mano poderosa. Y el día en que salieron de Egipto, que salieron de ser esclavos, hubo gozo, hubo fiesta. Ellos, dice la palabra de Dios, que les pidieron las joyas, la plata, todas las alhajas a los egipcios, y toda la riqueza de Egipto pasó a ellos. Ellos salieron haciendo una fiesta, ¿verdad? Por el desierto. Y de repente se encuentran con el primer problema. Y sabe que el primer problema fue que Faraón venía atrás de ellos. Y cuando vino atrás de ellos, la primera reacción del pueblo fue ¿qué? Murmurar, cuchichear, ¿verdad? Entre ellos. Pero cuando una persona murmura, ¿sabe qué? Y se queja delante de Dios, está quejándose en contra del destino de Israel. Y en contra no solamente del destino, sino del proceso que Dios los tenía que hacer pasar. Porque en el momento del problema y de la prueba, cuando nos quejamos y murmuramos de Dios, estamos quejándonos del destino hacia donde Dios nos está llevando. Ellos preferían estar ¿en dónde? En Egipto, antes que ir al destino. Y el destino, dice la Biblia, que Dios les había dicho: van a salir de Egipto y yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, estaban murmurando acerca de ¿dónde? Del destino, y no solamente del destino, sino que estaban murmurando acerca del proceso. Y quiero decirle que cuando Dios te da un destino, vas a tener que pasar un proceso. Cuando tú te mueves de un lugar a otro, tienes que pasar por ciertos lugares, por ciertas ciudades para poder llegar. Asimismo es Dios con nosotros. Tenemos un destino que Dios nos ha entregado, pero va a haber un proceso por el cual tenemos que pasar. Y cuando una persona se queja y murmura delante de Dios, sencillamente se está quejando del destino de Dios, diciéndole: Dios, el destino que tú me dices puede ser bueno, pero el proceso no me está gustando. Y no puedes llegar al destino si no pasas por un proceso. Mi querido hermano, no puedes entrar a una casa si no pasas por la puerta. Asimismo es Dios con nosotros. A veces nos permite pasar por ciertos momentos, pero lo que Dios no quiere exactamente es que nos quejemos. Este primer pecado de Israel se dio exactamente por ello, porque se quejaron del destino y del proceso que Dios tenía. Se quejaron por incredulidad, que luego lo voy a ahondar. Dios los había salvado y sacado de Egipto, de ser unos hombres esclavos, pero ellos creyeron que los había sacado para que murieran en el desierto. Y te aseguro que cuando Dios te dice que te va a llevar a algún lado y te mete en una prueba, esclavos a ser libres. Mi querido hermano, quiero decirte que en el momento de la prueba tú debes saber que Dios te está llevando a otro momento, sacándote de ciertas esclavitudes de tu vida. A este pueblo de Israel, que en medio de la prueba murmuró, mira lo que le trajo la murmuración. Y te quiero hablar por lo menos, creo que son de 7 cosas rápidamente, que voy rápido aquí, lo que trae la murmuración en la vida de las personas. Hay 3 cosas que tú tienes que saber que no conoce la murmuración. Cuando una persona murmura, significa primero que no conoce la paciencia. Porque cada vez que Dios pide algo, ¿sabes qué es lo que hace? Nos prueba. Y dice la Biblia, Santiago capítulo 1 versículo 2, dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así es que en la prueba tú necesitas paciencia, no puedes murmurar antes de. ¿No te ha pasado que hablaste antes de tiempo en algo y después no era así tal el caso? ¿Por qué? Porque nos adelantamos y a veces hablamos aún sin conocimiento de causa. La murmuración no conoce, ¿sabes qué? 3 cosas. Primero, la paciencia. Lo segundo, no soporta las limitaciones. Cuando comienza a haber limitaciones, entonces comienza la gente a murmurar. Y lo tercero que no conoce es que
no conoce su futuro, por eso vive y añora del pasado. Por favor, subraye en su Biblia Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Subráyelo. Yo sé que siempre salen los versículos en pantalla, pero quiero que en su Biblia usted lo subraye. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Mire cómo inicia el versículo. ¿Con qué palabra inicia? Dígalo conmigo, nunca. ¿Con qué palabra inicia? ¿Qué significa nunca? Jamás. Muy bien. Nunca digas. ¿Qué es lo que no debes decir? ¿Cuál es la causa de qué? De que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Escuche, nunca, y dice después, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Qué está diciendo? Nunca preguntes, ¿por qué el pasado fue mejor que hoy? ¿Has escuchado eso muchas veces o no? Pastor, el pasado era más tranquila la situación. Nunca preguntes, nunca hay sabiduría. Nunca preguntes por qué en el pasado fue así y ahora no. Porque dice la Biblia que en eso no hay sabiduría. A Israel le pasó que añoraban su pasado. Hoy allá teníamos comida, teníamos, dice la Biblia que tenían pepinos, que tenían cebollas y estaban contentos con eso cuando había una tierra que fluye leche y miel. Escuche, no añores el pasado, porque si añores el pasado siempre vas a murmurar. Pastor, antes a mí me iba mejor. ¿Cómo se llama eso? Falta de sabiduría. ¿Cuánta gente siendo creyente añora el pasado? Lo segundo, deje que voy rápido, lo que trae la murmuración. La murmuración daña la obra de Dios. Cuando tú comienzas a escuchar murmuración o a hacer murmuración, estás dañando lo que Dios está construyendo. Dios quería ¿qué? Llevarlo hacia allá, hacia el destino. Pero la murmuración, que ya te voy a decir dónde inició, comenzó a dañar a todo el pueblo. Y el pueblo comenzó a ser murmurador, porque la murmuración es un espíritu. Escúcheme por favor con detenimiento. Y lo dañó al pueblo de Dios tanto así que cada vez que ellos llegaron a murmurar, el pueblo se estancó. 3 definiciones de murmurar en el Antiguo Testamento, y una de ellas es, ¿sabes qué? Pernoctar, quedarse en un lugar. Y ya te lo voy a demostrar al final de todo esto. Cada vez que ellos murmuraron, dañaron lo que Dios quería hacer. Dios quería glorificarse, pero siempre murmuraban. Tremendo. Tercero, lo que pasa es que una persona que tiene murmuración, siempre le falta el gozo. En la murmuración nunca hay gozo, siempre hay ¿qué? Lamento, queja, siempre hay desesperanza. En la murmuración siempre hay esto, ¿verdad? Al murmurador no le permanece el gozo porque él se concentra más en el problema que en la solución. Siempre está murmurando el problema y siempre está buscando culpables en medio de las cosas. Por lo tanto, no puede disfrutar absolutamente nada. Mira a una persona que siempre murmura y tú vas a ver a una persona definitivamente siempre descontenta, sin gozo. La Biblia dice que ellos salieron. ¿Cómo salió el pueblo de Israel? Salieron con gozo, gozosos, bendecidos. Dios está con nosotros. 10 maravillas hizo en Egipto, pero al mismo tiempo, al poquito tiempo, perdieron el gozo y murmuraron. Cuarto, tienen desconfianza y resentimiento un murmurador. Un murmurador murmura porque desconfía y porque resiente algo. Siempre la murmuración crea un ambiente de desconfianza, de resentimiento, rompe la unidad, la armonía entre personas y fomenta el desaliento en el pueblo de Dios. La Biblia dice que el pueblo se desalentó y tuvieron resentimiento contra Moisés hasta cierto momento. El mismo pueblo, mi querido hermano, quisieron cambiar de líder, dice la Biblia, ¿verdad? En la rebelión de Coré, que dijeron, si tú realmente eres el líder, pues llévanos de regreso, o si no lo ponemos a Coré de líder. ¿Qué hizo el pueblo? Se resintió contra Moisés. ¿Por qué? Todo comenzó a la murmuración. Y eso nos hace al quinto punto, que lleva a la desobediencia. La murmuración siempre nos lleva a la desobediencia y a la condenación de otras personas. Santiago capítulo 5, versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Tremendo, ¿verdad?
Cuando hay desobediencia, cuando hay murmuración, normalmente pues hay condenación también. Sexto, te dije que eran 7, ya casi acabo. Sexto, la murmuración es contagiosa. La murmuración es como un virus. Busca el Salmo 106, por favor, ábrelo en tu Biblia. Salmo 106. Mientras lo encuentras te digo algo. La murmuración para mí es como un virus. ¿Por qué? Porque afecta a alguien y luego sigue con los demás. Una vez que alguien murmura, entonces encuentras alguna cosa que nunca la habías visto. Cuando alguien llega y decirte: mira, hermanito, te voy a contar algo, y comienza a murmurar. Y claro, para hacerlo más santo es para que ores, para que haya santidad en el asunto. Es para que ores. Y comienza a murmurarte algo y tú escuchas la murmuración. Y escúcheme por favor, es tan murmurador el que habla como el que escucha. Porque el que escucha entró un espíritu en su vida. ¿Y sabes qué es lo que hace? Encuentra lo que no había. Yo sí decía, dice. Nunca se había dado cuenta, pero como se lo murmuraron, el momento en que te cogió el asombro de la murmuración, significa que te contagiaste con el virus. La murmuración nunca ingresó en todo el pueblo. La murmuración, mire dónde comenzó. Salmo 106, versículo 21. Olvidaron al Dios de su salvación. ¿Qué hay que hacer para murmurar? Olvidar a Dios, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Se olvidaron del Dios que tenían. Escuche, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Versículo 25. Su vida tiene que arreglarse. Que la idea de Dios no es que tú vivas desordenado, sino que que te ordenes en tu relación. Si estás unido, que te cases. Si estás viviendo en adulterio, que dejes el adulterio y que le entregues a Jesús tu vida como el Señor, no solamente como el Salvador. Y la diferencia se ve en la Biblia claramente, porque cada vez que aparece un hombre que para todos nosotros no nos gusta el nombre, que se llama Judas, tú vas a encontrar la diferencia entre Judas y los apóstoles, los otros 11. Los otros 11 apóstoles a Cristo le dijeron Señor. Cuando Cristo en la última cena les pregunta, y les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y Juan se acerca al pecho de Cristo y se pone sobre el pecho y le dice: Señor, ¿quién de nosotros será? Y le dice: ¿seré yo, Señor? Y fue Pedro, y luego Tomás, y cada uno de ellos: ¿seré yo, Señor? Cuando llegó a Judas, Judas le dijo: ¿seré yo, Maestro? ¿Cuál es la diferencia? Se descubrió lo que había en la vida de Judas. Su corazón era un corazón egoísta que estaba con Cristo. ¿Por qué? Porque quería su dinero, porque quería su salvación, que si llegaba a ser rey, que él sea el asesor económico de él. Pero era su maestro, no era su Señor. Y el día de hoy debe entender, querida iglesia, que Cristo quiere ser tu Señor, no solamente tu Salvador. Y que Él puede ser tu Salvador por misericordia, y te puede salvar del cáncer y de las enfermedades y de los problemas y todo eso. Pero aparte de eso, Él quiere ser tu Señor. Porque hay una diferencia. Si tienes un Salvador, siempre vas a tener problemas. Si tienes un Señor, siempre vas a tener problemas. Pero la diferencia radica exactamente en que vas a estar con el hombre más poderoso de esta tierra, que se llama Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Cristo. No tengas un corazón interesado. No importa cómo te vaya o qué es lo que sucede en tu vida. No murmures delante de Dios, porque Dios quiere saber qué hay en tu corazón. Recuerda, entre los propósitos de la prueba, 4 propósitos. 1, saber qué hay en tu corazón. Una persona que murmura, muestra que un corazón interesado y egoísta.
Termino. Existen dos fundamentos para murmurar. ¿Por qué la gente murmura? ¿Y por qué Israel murmuró en la prueba? Dos cosas le ocurrieron a Israel para murmurar. Primera cosa que le ocurrió a Israel para convertirse en un murmurador es que tuvo pensamientos erróneos. Pensó mal. Números capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, estos tres capítulos del 12 al 14, es el centro de la murmuración de Israel. En esto se resume todo lo que Israel murmuró. Números 12, 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Primero, que tuvieron pensamientos erróneos. Y los pensamientos iniciaron en contra primero de un hombre llamado Moisés. Números capítulo 12, por favor, búscalo en tu palabra, en la Biblia. Números capítulo 12. Versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice así: María y Aarón hablaron ¿contra quién? A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué pasó? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Te explico. Aarón y María eran los hermanos de Moisés, hermanos mayores. Cuando nació Moisés había un decreto de muerte para todos los niños que nacía Aarón. Por lo tanto, cuando nació Moisés, ¿quién lo cuidó? ¿Fue quién? María, su hermana. De hecho, ella fue la que estuvo, ¿verdad?, viendo lo que venga la princesa de Faraón y se lo llevara. Pero cuando crece Moisés, Moisés es el líder de todo el pueblo. Y dice la Biblia que Moisés cometió este error. Dice que había tomado mujer, ¿qué? Cusita. Había tomado una cusita de mujer. Eso de mujer cusita, para que usted me entienda, es una mujer de raza negra. ¿Sí? Es decir, que esa mujer cusita no era de la nacionalidad de Moisés y estaba prohibido. Moisés no podía tomar una mujer así. Es decir, que Moisés hizo algo bueno o algo malo. Algo malo. Y ellos pensaron que porque Moisés hizo algo malo, ellos podían murmurar. ¿Qué le parece a usted? Pensamiento erróneo. Me imagino que María dice, ¿verdad? Y Aarón dijeron: ¿qué? ¿Dios no ha hablado a través de nosotros? A mí no habla. Este Moisés, ¿qué se cree este muchacho? ¿No se acordará que yo lo limpié cuando era niño? ¿No se acordará que yo lo cuidé? ¿Quién se cree este patojo? Y habló mal. ¿Y sabes qué pasó? Dice la Biblia que ¿quién lo oyó? No, María y Aarón hablaron entre ellos. ¿Quién lo oyó? Dios, Jehová. Y Jehová oyó lo que ellos hablaron. Y dice la Biblia que Moisés era el hombre que ni enterado. Murmuraron contra él y él tranquilo en la vida, dirigiendo al pueblo. Vea lo que sucede. Versículos 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Me imagino que María y Aarón dijeron: wow, por fin Dios se dio cuenta de que pues por nosotros también, ¿verdad?, puede salir la palabra. Porque Aarón era el segundo después de Moisés y María era la directora de alabanza, para que usted me entienda, ¿no?, de aquella iglesia, la que cogía el pandero y adoraba a Dios. Pero por fin, ¿verdad? Y ellos se fueron contentos. Y Moisés diciendo: ¿qué pasará? ¿Por qué Dios nos llama? Y de repente dice Dios, desciende la nube y dice: quédese María y Aarón en esta nube. Y María y Aarón se pusieron, wow, más contentos. Por fin Moisés afuera, y se sacaron afuera. Y le dice Dios a María y Aarón:
Queridos, María y Aarón, con todo mundo hablaré a través de figuras, de sueños, pero con mi siervo Moisés hablaré face to face, cara a cara. Y dice la palabra del Señor que se levantó la nube, y cuando se levantó, María estaba ¿qué? Leprosa. Le pegó lepra a María. Aarón se arrepintió delante de Dios, y Aarón fue y le dijo a Moisés: Moisés, por favor, ayúdanos. Y Moisés intercedió por María, y Dios le dijo: si alguno pecare contra Jehová, se apartará 7 días. Y escúcheme por favor, esto es tan importante. Versículo 8: cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Wow, ¿qué le dijo Dios a este pueblo? Que es que irritable para él. ¿Hasta cuándo no me van a creer? Aún con todo lo que hizo. Si Dios te ayudó hasta hoy, es porque Él te va a hacer entrar a la tierra prometida. Habían visto las 10 plagas, hermano, en medio de Egipto. Pero ¿qué hicieron ellos? Se olvidaron. ¿Y hasta cuándo? Si yo les he demostrado quién soy. Y quiero decirte, mi querido hermano, la gente murmura sencillamente por incrédulos. Cuando no hay fe, entonces comienzas a tener incredulidad y a murmurar con Dios. Y mi querido hermano, esa no es la idea de una persona que llega realmente a los pies de Cristo. Ellos habían visto, ¿sabes qué? Todas las plagas sobre Egipto, habían visto las muertes de primogénitos en Egipto, habían visto el mar rojo, les había dado de comer carne cuando quisieron en el desierto, los había sostenido, su ropa no se había envejecido, les había sacado agua de una roca, el agua amarga les puso dulce, los sanó cuando fueron mordidos por las serpientes. Absolutamente Dios lo hizo todo. Pero aún así, ¿qué le dijo? Ellos se han olvidado de lo que yo le hice. Mi querido hermano, quiero decirte que no te olvides de lo que Dios hizo. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien sana nuestras dolencias. ¿Alguien Dios lo ha sanado aquí? ¿Alguien Dios lo ha sanado aquí? Él es quien nos alcanza con sus misericordias, nos sacó del pozo cenagoso. ¿Alguien puede decir: Dios me ha ayudado a mí en el pasado? Sí, puede decirlo. Y quiero decirte que si Dios te ha ayudado en el pasado, es porque también te va a ayudar en el presente. Que si todavía estás vivo, es porque hay esperanza. No seas una persona que no tiene esperanza, sea una persona con esperanza, con fe, diciendo: si Dios me trajo hasta Cades Barnea, hasta el límite de la decisión para entrar a la tierra prometida, es porque Dios va a hacerlo en mi vida. Yo lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Escuchen lo que le pasó al pueblo. Números capítulo 14, versículo 27. ¿Hasta cuándo? Tercera ocasión que Dios les dice. Cuando usted dice ¿hasta cuándo?, ¿qué significa? ¿Ah? Te doy más oportunidades, estoy hasta aquí, mira, ya no va más esto. ¿Hasta cuándo? Y escuche: ¿hasta cuándo oiré? ¿Qué palabra usó? Eso no es una mala palabra, está en la Biblia. Depravada multitud. Oiga, una persona quejumbrosa, murmuradora, Dios la toma como ¿qué? Como depravada, desviada. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Y escuche la palabra que usó: las querellas. ¿Eso es un término legal o no? ¿Hasta cuándo voy a escucharlos, a estos depravados que murmuran contra mí? Las querellas que los hijos de Israel que de mí se quejan. La palabra querella significa una acusación que se presenta ante un juez, un tribunal competente. Oposición y falta de armonía entre dos personas o grupos. Un reclamo que tú tienes. Mi querido hermano, quiero decirte que no puedes ser incrédulo con Dios, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Sanó ayer y sana el día de hoy. Libertó ayer y liberta todavía el día de hoy. Restaura matrimonios ayer y restaura el día de matrimonios todavía hoy, el día de hoy.
Mi querido hermano, Dios es el mismo todavía. Él no tiene sombra de variación. Él todavía, mi querido hermano, no ha tenido y no ha podido perder una batalla todavía en esta tierra. Él sigue siendo el mismo victorioso que dice: yo soy el que te sujeto por tu mano derecha. Él sigue siendo el mismo, dice que yo te levantaré y yo iré delante de ti, vocearé, pelearé por ti. Él sigue siendo todavía el Dios de los ejércitos. No hay nada, no hay un juicio que lo haya perdido. No podemos ser incrédulos delante de Dios. Dios sigue siendo el mismo Dios y tiene el mismo poder. Dios todavía no está muerto. Yo siento el Espíritu de Dios aquí. No sé si usted lo siente, pero quiero decirle que le estoy hablando de parte de Dios. No sea un murmurador, porque te vas a quedar en el desierto postrado. Mi hermano, y aquí hay un principio. Tú no puedes recibir nada de aquel de quien tú murmuras. Querida esposa y querido esposo, si tú murmuras de tu cónyuge, ¿cómo quieres recibir de él? Si te quejas todo el tiempo y estás quejándote, vas a crear una insatisfacción. Hay personas quejándose todo el tiempo y entonces tienen hijos insatisfechos y dicen: ¿por qué, pastor? No sé qué pasa. Porque te pasas quejando toda la vida, quejándote, nunca viendo las bondades de Dios. Nunca viste que pudiste comer ese día y aún así te quejaste porque siempre necesitas algo más. Insatisfecho en el corazón. Querida iglesia, quiero decirte que la incredulidad es la madre de la murmuración. Cuando tú veas a una persona, no murmures. Dios nunca estuvo de acuerdo con que Moisés se haya casado con una cusita, pero eso no le correspondía a Aarón ni a María. Le correspondía a él. Ellos podían haberse acercado donde Moisés. No murmures contra un hermano tuyo, porque el que hoy murmuras, mañana puede ser que sea tu salvación. Si ves a tu esposo mal, borracho, no murmures de él. Mañana le puede dar vergüenza llegar a hablar con uno de ustedes. Si ves a tu hijo que llega mal en la noche, digas: infeliz algún día de venir Cristo, ¿no? Bendícelo. Míralo por fe, dígale: no es que está ebrio por alcohol, es que el Espíritu Santo lo está tomando y lo está preparando, nada más. Siervo de Jehová, sí, dile: ahí viene un pastor a las naciones, un siervo de Dios. No murmures. En el Antiguo Testamento la murmuración se dio contra Dios, aunque se haya dado en contra de una persona. En la prueba la gente normalmente trata de murmurar y de quejarse. Lo acusa a Dios de falta de bondad. A la final era una especie de cobardía. No puedes hablar mal de Dios y recibir bendiciones de Él. No puedes hablar mal de esta tierra y decir: Loja, pueblo chico, infierno grande, pastor. No murmures de Loja, porque tú no puedes murmurar de una ciudad y recibir lo mejor de ella. Esta es una ciudad bendita y Dios te plantó aquí para que seas bendecido en este lugar. ¿Lo crees en verdad? Tenemos una nación bendita. Hablemos bien de nuestra nación. No murmures de ella. No murmures del presidente. No soy ni verde, ni rojo, ni azul, ni nada. Pero no podemos murmurar de una autoridad después de recibir lo mejor de él. No se puede. Imposible.
1 Corintios capítulo 10, versículo 10 hasta el 13. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Está hablando de esa generación el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué las escribieron? ¿Para quiénes? Para que aprendamos nosotros a no ser murmuradores. Versículo 12. Así que el que piense estar firme, ¿a qué se refiere? ¿A qué pecado? Mi querido hermano, ¿cuántas veces usted le ha dicho eso a un creyente? El que piensa estar firme, que no caiga. ¿A qué se refiere? A la murmuración. Porque la murmuración es uno de los pecados más resbalosos que hay. Versículo 13. Y miren qué contexto está este versículo, que usted se lo sabe de memoria. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Está diciendo, cuando entren en pruebas y en problemas, les aseguro que no deben murmurar contra Dios, porque Dios va a cuidar de que solamente puedan recibir un problema, una prueba, hasta donde puedan resistir. Si estás pasando una prueba, quiero decirte entonces que Dios está al cuidado tuyo todavía. Pónganse de pie y termino. Cuando estés en la prueba, ¿sabes qué es lo que hay que aprender a hacer en la prueba? Diga conmigo. Debo hablar fe. Diga conmigo. ¿Qué debe hablar? Diga, debo hablar la solución. Escúcheme, y debo adorar. ¿Recuerdas cómo salió de la prueba Abraham? ¿En qué momento? Cuando llegó hasta el monte de Dios y adoró a Dios. Hijito, vamos, adoraremos y volveremos. La murmuración tiene un poder semejante al de la fe. Escúcheme. La murmuración es una fe en negativo. Cuando ellos dijeron, ojalá muriésemos en ese desierto, Dios les dijo, conforme a lo que dijeron, así sea. Mueran en el desierto. Y cuando ellos dijeron, no podremos entrar por nuestros hijos que están pequeños sobre todo, y dijo Dios, todos los menores de 20 años hacia abajo van a entrar, porque soy el Dios de lo imposible. Y lo que ustedes murmuraron diciendo que no podrán entrar ellos entrarán y ustedes no. Wow. La murmuración siempre va en contra de lo que Dios quiere. Y te leo el último versículo, Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sabes cuál es la diferencia del hijo de Dios y del inconverso en la prueba? El inconverso patalea, se bota al suelo. ¿Dónde está Dios? ¿Y ahora que te necesito? El creyente dice, bendito Dios, ahora estoy en prueba, algo tienes para mí, voy a un propósito, a un destino. Gracias, Señor, por la prueba, te adoro y te bendigo, Señor, yo sé que de esto algo bueno voy a sacar. Para que seáis luminares en el mundo, eso significa que vas a hacer luz en el mundo. Y cuando la gente te diga, estás siendo probado con todos los problemas, ¿y cómo estás? Estoy bien porque estoy con mi Dios, porque Dios me está ayudando, porque voy a salir adelante, porque tengo la fe suficiente todavía, porque Dios sigue siendo el mismo ayer y para siempre. Para que seáis luminares, haced todo sin murmuraciones. La persona que no murmura de Dios en medio de la prueba es una verdadera luz en medio de las tinieblas. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Padre, porque es más que palabras,